Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo. Estábamos en la parte de, o habíamos visto, la parte de competencia. Ya en la anterior clase habíamos terminado la parte de competencia. Ahora ingresamos a lo que es la alelopatía. No se olviden que la alelopatía también se toma como una interferencia a lo que es una interferencia entre plantas, ¿no es cierto? En muchos casos muy perjudicial, al igual que la competencia. Si nosotros observamos nuestra parcela, nuestro cultivo, ahí vamos a ver que hay una interacción, ¿no es cierto? Una interacción entre los diferentes tipos de plantas. Es decir, no solamente hay una interacción entre las plantas cultivadas, hay una interacción entre las malezas en plantas que no son el objetivo del cultivo, ¿no? O sea, plantas que de repente comienzan a crecer en nuestra parcelita porque son originarias del lugar, porque el mediodía empieza. Sus semillitas llegaron por ahí, de un lugar a otro, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, hay una interacción, decíamos, entre todo tipo de plantas que se encuentran en nuestra parcela. Ahora, esa interacción que existe no siempre es algo negativo, ¿no? También acá los malezólogos, fisiólogos,
biólogos, ecólogos, etcétera, nos dicen que existe interacciones que también pueden ser positivas, interacciones que pueden ser negativas e incluso interacciones que pueden ser nulas, ¿no? Es decir, que no va a afectar en nada. Entonces, pensando en todo eso, uno habla que una de esas interacciones se puede referir a la alelopatía. Ahora, esto de la alelopatía sabemos que no es nada nuevo, o sea, es algo que ocurre desde hace muchos años atrás, muchos años atrás, pero que sin embargo no se le ha dado importancia. No se le dio importancia. Y solamente a partir de 1832, no, perdón, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar del siglo III. ¿No? Les decía que esto de la alelopatía es algo tan antiguo, desde hace muchos años. Se hablaba ya de esto de alelopatía, pero no con ese término, ¿no? O sea, no con el término de alelopatía. No se conocía este término de alelopatía en estos años, ¿no? En el siglo III antes de Cristo. El primero en referirse a esta situación es el llamado Teofrasto. Muchos deben recordar que Teofrasto es considerado como el padre de la botánica, ¿no? Entonces, este señor Teofrasto comienza a observar que existen plantas que suelen liberar al medio algunas, si quieren, algunos olores, algunas sustancias, algunos aromas, ¿no? Él hace esa observación, ¿no? Teofrasto es el primero en observar en que hay plantas que al liberar algunos olores, aromas, sustancias al medio, entonces podrían, ¿no? En esa época él dice, perjudicar o causar algún efecto en las otras plantas. Por esa razón, de acuerdo a sus observaciones en estos años, en ese siglo, se dice que Teofrasto recomienda que no se cultive la acelga, o sea, no se haga cultivo de acelga, junto a las plantas de la vid, o sea, a los viñedos, ¿no? Las uvas. ¿No? Dice, no se recomienda cultivar acelgas junto a las vides, a las uvas, ya que, dice, los olores los olores de la selga perjudican el desarrollo de las vides. Esa fue una observación que hizo en esa época, pero que sin embargo nadie le dio importancia, ¿no? Nadie tomó en cuenta lo que decía Teofrasto en esas épocas. Y bueno, quedó así,
Nadie más habló de ningún tipo de olores hasta 1832. Hasta que en 1832, de Candolle, este es un botánico francés, comienza también a observar las plantas, comienza a observar esto de las plantas, y bueno, ya comienza a preguntarse si existen algunos inhibidores naturales que podrían secretar algunas plantas en perjuicio de otras plantas. ¿No? Pero solamente era, digamos, una consulta que se hacía él, una curiosidad que tenía él, ¿no? Ya que él sabía que todo vegetal tiene cierto tipo de olores, ¿no? Secreta cierto tipo de olores, pero decía que también esto era parte de la ecología vegetal y que, bueno, no le dio mucha importancia tampoco en hacer sus observaciones, pero sí se da cuenta que se da cuenta de la existencia de este tipo de sustancias que podrían liberarse al medio ambiente por cierto tipo de plantas. Más tarde, ya en 1910, no, imagínense, va pasando mucho tiempo, estos señores, Pickering y Bedford, en este año, en 1910, de acuerdo a sus observaciones también, hacen una revelación. Estos señores descubren que las raíces de las gramíneas, van específicamente a esto, a las raíces de las gramíneas, dicen, excretan o liberan toxinas que afectan el crecimiento de los árboles frutales, ¿no? Eso es lo que ellos manifiestan en ese tiempo, como un descubrimiento que hacen en relación a las plantas. Pero sin embargo, en esos tiempos no daban importancia, ¿no? A estas observaciones, a estas manifestaciones que hacían algunos botánicos o algunos fisiólogos. Pero ya hubo esa referencia de que las gramíneas excretaban toxinas que afectaban a los árboles frutales. Va pasando el tiempo y llegamos a 1925. Y recién acá, en 1925, la ciencia toca o habla por primera vez o trata de la ciencia explicar de algunos fenómenos que ocurren, ¿no? Recién en ese año, después de tanto
de tantas observaciones que se pudiese haber hecho. Y esto gracias a Massey. Gracias a este señor Massey, el cual observa que morían las plántulas de tomate. Se tenía plántulas de tomate, él estaba cultivando sus tomates y observa que estas plantitas van muriendo y no se tenía ninguna explicación, ¿no? A un principio, ¿no? Tenía sus tomates y se da cuenta que se van muriendo, pero no sabía por qué. Entonces comienza a darle más, comienza a observar más, comienza a hacer sus observaciones correspondientes. Y se da cuenta, de acuerdo a las observaciones que hace, se da cuenta que más o menos de sus plantas de tomate que él cultivaba, a una distancia más o menos de 16 metros, tenía una noguera, un árbol de noguera, ¿no? Que estaba creciendo normalmente, ¿no? Entonces se le ocurre observar, curiosear sobre las raíces de esta noguera, ¿no? Y se da cuenta que las raíces llegaban justamente al lugar donde estaban los tomates, ¿no? Donde estaban sus tomates, llegaban estas raíces de la noguera y se dio cuenta que estas raíces liberaban en el suelo una sustancia tóxica, lo que hacía que sus tomates no pudiesen continuar desarrollándose. Gracias entonces a esta observación es que la ciencia recién toma en cuenta a esta cuestión de que las plantas liberan algunas sustancias y eso puede afectar, dicen, a las otras plantas, ¿no? Sin embargo, Massey sigue con sus observaciones porque le parece algo tan interesante esta cuestión de que hayan sustancias que sean liberadas y afecten a otras, ¿no? A otras plantas. Y lo que hace todavía sigue haciendo sus observaciones y descubre que el área de la copa del árbol, también influía en este tipo de fenómeno. Es decir, demuestra Massey que las hojas de la noguera, una vez que caen de la copa del árbol, producían una sustancia que era extraída por la humedad, ¿no? O sea, caen las hojas, existe humedad y se libera una sustancia, la cual penetra al suelo. Una vez que penetra al suelo esta sustancia, sufre una hidrólisis, nos dice, una hidrólisis, una oxidación, obteniéndose la naptoquinona. ¿No? Y esta
Esta es ya una toxina que a los químicos le dan el nombre de juglona. Entonces, gracias a todas estas observaciones, esto de Massey ya es muy conocido y bueno, otros investigadores también comienzan a tomar en cuenta, a hacer más observaciones en relación a esto de las de sustancias que pueden ser liberadas por algunas plantas. Y recién en 1937 se da una definición. Esto ocurre, les decía, en 1937. En 1937, el investigador alemán Hans Mulisch en 1937 es el primero en utilizar el término de alelopatía. ¿No? Él es el primero en determinar o dar a conocer el término de alelopatía. Da a conocer este término de alelopatía, ¿no? Y nos dice que, bueno, este término de alelopatía viene de dos palabras griegas. Aleton y patos. ¿No? Mullis entonces es el primero en utilizar el término de alelopatía, usando dos voces griegas, dos palabras griegas, aleton y patos, los cuales significan mutuo y perjuicio. ¿No? De esa manera, Mullis da a conocer este término de alelopatía, dándonos la siguiente definición, ¿no? Acá primero nos dan los términos, qué significa cada término, y ahora Mullis nos da una definición. Nos dice lo siguiente. Según Mullis, ¿no? Alelopatía es el proceso por el cual una planta desprende al medio ambiente
desprende al medio ambiente uno o varios compuestos químicos, uno o varios compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otra planta. Inhibe el crecimiento de otra planta que vive en el mismo hábitat, o en un hábitat cercano. O en un hábitat cercano. ¿No? Bueno, ese es el concepto que da este señor Mulisch, y que es importante entender bien lo que él nos está diciendo, ¿no? Muchas veces ocurre que alguna gente suele confundir esto de la alelopatía con la competencia. Pero, bueno, como esto fue todo un proceso, ¿no? Que no duró unos pocos años, sino todo un proceso desde el siglo III hasta nuestros días. Entonces, se dice que esta cuestión de alelopatías y de competencias tiene que quedar clara la diferencia, ¿no? O sea, no es lo mismo, no puede ser lo mismo, tiene que quedar muy claro lo que es competencia y lo que es alelopatía. Es así que muchos de los fisiólogos, investigadores, nos dicen que este concepto, y que acaban de anotar, es un concepto que distingue con mucha nitidez lo que es la alelopatía de la competencia, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de competencia, cuando se habla de competencia, tenemos que entender que se está refiriendo a una reducción, a alguna reducción de algún factor, que se encuentra en el medio ambiente y que es necesario para el crecimiento normal de otra planta, que va a estar en el mismo hábitat, ¿no? O sea, estamos hablando de nutrientes, agua, etcétera. En cambio, cuando uno habla de la alelopatía, la alelopatía es añadir al medio un nuevo factor, si quieren, de naturaleza química, ¿no? O sea, con la alelopatía
lo que se está haciendo es añadir, incrementar al medio, algo que no había, ¿se dan cuenta? En cambio, en la competencia, estamos quitando algo que está en el medio ambiente, ya que se necesita en ese momento alguno de esos elementos, lo necesitan no solamente una, sino varias plantas, por decir, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, se dice que la alelopatía es aumentar un factor, añadir al medio un elemento de naturaleza química en comparación a la competencia, que sería disminuir, sacar, ¿no es cierto?, del medio algo que se encuentra ahí. Bueno, eso en cuanto a la definición de lo que es la alelopatía. Veamos ahora veamos, les decía, si bien ya sabemos o hemos entendido qué es la alelopatía, ahora vamos a ver la naturaleza de las sustancias alelopáticas. Cuando se habla de las sustancias alelopáticas, muchos fisiólogos, principalmente fisiólogos, comparten lo siguiente. Nos dicen que toda planta, todo tejido vegetal o cualquier tejido vegetal tiene sustancias químicas, ¿no? Ya sabemos que está formada por sustancias químicas, por lo tanto, esas sustancias químicas tienen potencial alelopático. Esas sustancias químicas con potencial alelopático pueden estar presentes en todos los tejidos de la planta y pueden estar presentes en todo el ciclo vegetativo de la planta. No, eso es lo más llamativo que nos dicen los fisiólogos, ya que muchas veces uno cuando habla de sustancias alelopáticas no sabe cuándo están presentes estas sustancias, en qué época, en qué momento y cómo combatirlas, ¿no es cierto? Entonces, lo importante acá es que estas sustancias alelopáticas nos dicen que se encuentran en todo tipo de vegetal, sin importar qué tipo de planta sea, tiene estas sustancias alelopáticas con potencial alelopático. Ojo, potencial porque no siempre pueden causar algún perjuicio, ¿no? Ahora, la presencia de esas sustancias químicas con potencial alelopático va a variar, ¿no? La presencia va a variar en relación a la cantidad,
en relación a la calidad, de acuerdo a la especie, de acuerdo al tipo de planta que uno esté, del tipo de planta que uno esté hablando, o a qué tipo de planta uno se esté refiriendo. Si bien esas sustancias pueden estar presentes todo el ciclo de vida, tal vez la cantidad no va a ser la misma de una fase a otra. Y peor aún, la calidad, ¿no? Puede ser que varíe en cuanto a calidad y eso obviamente va a afectar, va a hacer que en algún momento esas sustancias con potencial alelopático puedan ser muy perjudiciales quizás, o quizás no. Ahora también estas sustancias químicas alelopáticas van a variar, en relación al lugar donde donde se está produciendo la planta, ¿no? Al lugar donde se encuentre. O sea, estamos hablando de la zona geográfica, por ejemplo, ¿no? ¿En qué lugar, de qué lugar estamos hablando? Va a variar también de acuerdo al estado de desarrollo de la planta, en qué etapa fenológica está. Y obviamente también aquí va a influir bastante los factores genéticos, la parte intrínseca de la planta. Y como siempre decimos o nos referimos a que va a cambiar también o va a afectar esto del ambiente, ¿no? Los factores ambientales, no se olviden que son algo muy importante y eso hace que determinada planta pueda volverse o pueda producir sustancias alelopáticas, ya sean muy agresivas, sustancias alelopáticas suaves, cosa que probablemente en algunos casos sí afecten a algunas plantas y probablemente en otros casos no las van a afectar, ¿no? No va a ser el perjuicio significativo o nada significativo. ¿No? Entonces, esos factores realmente son importantes a tomar en cuenta cuando uno se refiere a esta cuestión de la alelopatía, ¿no? O sea, no es nomás decir, esta planta es alelopática y pensar que en todo momento está liberando